Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. De Unidos por Cristo y María. Y eso es algo muy importante. En una familia, pues compartimos todo. Es decir, los hijos reciben el alimento, el vestido, la educación de parte de los papás, pero cuando ellos crecen, también tienen y empiezan a trabajar, tienen la obligación moral de compartir y de ayudar los gastos de la familia. Es decir, no se trata de, ¿para qué me pediste nacer? Yo no te pedí venir, ahora dame, dame, dame. No, se trata también de aportar. Algo muy bonito en mi familia es de que nuestros papás nos enseñaron a compartirlo todo. Y cuando un hermano tiene necesidad, me han ayudado cuando más lo he necesitado, y ahora me toca también compartir y ayudarles cuando lo necesitan. Y no nos cobramos ni nos hacemos referencia de nada. El testamento de mis papás no lo hemos abierto porque consideramos que todo es de todos. No hemos visto la necesidad de dividirnos una herencia o demás, sino que todo lo compartimos. Mi hermano Jairo me llevó a Europa y me pagó todos los gastos por primera vez. Ahora me ha tocado también el honor de invitarlo a diferentes lugares, y somos compartidos en todo sentido. De tal manera que ahora eh, como cada mes, el Ministerio de Unidos por Cristo y María está en campaña para recaudar los gastos necesarios, lo que se necesita pagar mensualmente. Ustedes dirán, bueno, pero si ya colaboramos para pagar los derechos de la estación. Bueno, sí, pero es como cuando compras una casa o un automóvil, das un enganche. Ya es tuyo el auto o es tuya la casa, pero tienes que seguir pagando mensualmente hasta que cumples completamente el pago de la hipoteca o compras completamente llegas a pagar en su totalidad el automóvil y te dan lo que aquí se llama el pink slip, que es el título de propiedad. Ahora sí ya el carro es tuyo. Bueno, pues la estación de radio tiene que seguir pagando. Todavía se dio el enganche y además se está pagando el edificio. Ya no se está pagando una renta, sino que se está pagando las instalaciones para que sea propiedad de ustedes. Esto es de ustedes porque ustedes colaboran y ayudan mensualmente como parte de la familia. Así que Juanita ya les dio las instrucciones de cómo pueden ustedes donar, de ser generosos, pueden donar en línea y aunque estén gorditos y no estén en línea, de todas maneras donen o pueden llegar directamente al Ministerio de Unidos por Cristo y María y aprovechar que hay una librería muy completa, así que además de dar su donativo, traigan dinero extra para comprar libros, discos, estampitas, imágenes. Está muy surtida, muy, muy bonita. ¿Ok? Muy bien, mi querida Juanita. Oye, ahora el uniforme es de gris, ¿verdad? Ahora tenemos el uniforme de gris, sí, como coincidimos. Muy Sí, bien. coincidimos, sí, como que estamos Oye, mi bien querida de Juanita. acuerdo. Oye, ¿tú sabes qué santos se celebran el día de hoy? No, padre, me iba sabe que hubo aquí una controversia, algo que no es imposible, y yo no me había preparado, yo iba a venir hasta el viernes, habíamos cambiado el horario. Bueno, pero qué bueno que viniste hoy. Sí, Bueno, fíjate que gracias a Dios, sí. eran 3 niños allá en Fátima, Ujú. que eran Lucía y sus primos, que eran 2 hermanitos, Jacinto y Jacinta y Francisco Matos. ujú, Allá, y fueron, acompañaban a Lucía ujú, y fueron testigos de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima. ujú, Eh, Lucía vivió hasta todavía conocer a Juan Pablo II, y estos 2 hermanitos, ella tenía 7 años y él tenía 9 años, perdón, 9 y 7, cuando vieron las apariciones de la Virgen en 1917, allá en Fátima. Ellos se sometieron a penitencias y ayunos que los hicieron adelgazar mucho
y por lo tanto perjudicaron su salud. Ujú. Al año siguiente se vino lo que se llama la influenza española, que fue una epidemia que mató a 50 millones de personas en el mundo. Me comentaban, me comentaban mis papás que el chicote llegó a Tlaltenango, a un palenque, y que contagió a todos porque él traía ya la influenza y Oh. contagió a todos. Entonces le pusieron la epidemia del chicote, el de el chicote, el que salía en las películas de Pedro ¿El Infante que y hacía demás. películas? ¿Está Sí, hablando sí, de él? claro. Muy bien. Entonces, bueno, esa influenza se llamó influenza española, no porque hubiera surgido en España, sino más bien porque ya en ese entonces estaba la Primera Guerra Mundial, España no participó, y los científicos españoles pudieron tener el tiempo para investigar y descubrir el origen de ese virus que mató a tanta gente y buscar la vacuna adecuada. Por eso se le llamó influenza española, no porque hubiera surgido en España. Ujú. Bueno, pero esta influenza afectó gravemente. De hecho, Francisco murió de neumonía a la edad de los 10 años de edad en el 1918 y poco tiempo después su hermanita Francisca fue sometida a, a varios hospitales y ella estaba mal del corazón, entonces no se le podía dar anestesia y finalmente murió debido a la debilidad. También en ese mismo año, 1918, Juan Pablo II los beatificó y finalmente el Papa Francisco los ha canonizado. Esos pequeños videntes son los santos que se celebran el día de hoy. Esa niña Francisca murió precisamente un día como hoy, 20 de febrero del año 1918. Okey, Bueno, entonces, y el Evangelio de hoy nos es algo muy bonito, porque fíjate que Jesús dice, cuando recen, no repitan muchas palabras como hacen los gentiles, pensando que por mucho hablar el Señor los va a escuchar. ujú. A mí me llama la atención de algunos grupos de oración donde están, Señor Jesús, te pedimos Jesús, Señor, te pedimos que nos escuches, Señor, porque nosotros, Señor, estamos, Señor, necesitados, Señor. Oye, ya dijiste una vez, Señor, Juanita, ¿sí me entiendes, Juanita? Cuando te digo, Juanita, que me escuches, Juanita, pues, oye, una vez con que te diga Juanita, está listo, ¿no? El Papa Francisco critica precisamente eso y nos indica. Dice, ¿cómo es nuestro rezar? Bla, 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 bla. Y pensamos que hablando mucho, vamos a ser escuchados. No, no se trata de eso. Mi hermano Sergio escribió dentro de sus poemas, del libro de pensamientos, narra de una viejita que está ahí rezando el Santo Rosario y Dios se le manifiesta y le dice, Juanita, me da mucho gusto que reces. Gracias, Señor. Sí, siempre escucho tus oraciones con agrado. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor. Oye, Juanita, me da mucho gusto que reces. Sí, siempre rezo por los muchachos de la calle, porque corren tantos peligros, y rezo por el señor cura, y rezo por la vecina que es bien chismosa, y rezo por esto. Muy bien. ¿Y por ti no rezas? Ay, señor, tú sabes lo que necesito. Bueno, pero aprovechate que estoy aquí. ¿Qué es lo que quieres pedirme? Que no me interrumpas porque tengo que acabar mi rosario. Bueno, o sea, fíjate que muchas Ujú, veces sí, estamos rece, 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 sí. pero no sabemos escuchar. El Papa Francisco nos invita a escuchar en silencio, a ponernos en la presencia de Dios con ese cariño como un bebé que se confía en los brazos de su mamá y que no tiene que decir nada, solamente disfruta de ese cariño de mamá. Es el ponernos frente a la presencia de Dios y dejarnos ser en Dios. Es algo muy bonito. Jesucristo pone el ejemplo en el Evangelio diciendo, cuando ustedes recen, recen así. Y nos enseña el Padre Nuestro, que lo repetimos como una fórmula mágica. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea.
No. Fíjate cada palabra que dice el Padre Nuestro. Padre Nuestro. O sea, Abba, Avinu Beroshaman, Bejalte Benu Malkuteja, Kaashirhaya. Avinu es papito mío, papito querido. Es una palabra que difícilmente podremos traducir en papi, papito querido, algo así. Es con tanto cariño que le llamamos a Dios papá, papá nuestro, que estás en el cielo. Uy, tan lejos. No, Santa Teresita del Niño Jesús dice, el cielo es el lugar donde Dios vive. Y si tienes a Dios en tu corazón, ahí está el cielo. Santificado sea tu nombre. Es decir, no lo usemos como una expresión, oh my God, Dios mío, ay Dios mío. No. El nombre de Dios es santo. Santificado sea tu nombre. Y cuando nos refiramos a Dios, lo hagamos con tanto cariño. Santificado sea tu nombre. Pero hay que santificarlo con nuestros hechos y con nuestras obras. Que la gente que nos vea a Dios que vive en nosotros. Que cuando comulgamos, nos convirtamos en lo que comemos. Santificado sea tu nombre. Que venga a nosotros tu reino. Sí, mientras yo estoy aquí con los brazos cruzados viendo la televisión, ay, venga tu reino. No, el reino de Dios es una conquista. Se va a dar mientras nosotros luchemos por ello. Les ponía el ejemplo de aquellos que salieron a manifestarse en favor de la democracia en la República Mexicana, en Estados Unidos, en Canadá y en varios países de Europa. Ellos están construyendo el reino de Dios, es decir, el reino de paz, amor y justicia que comienza en el propio hogar, cuando papá y mamá, en lugar de gritarse y ofenderse, se sientan a platicar con toda calma y escucharse mutuamente y terminan de entenderse dándose un beso y renovando su cariño. Eso es crear el reino de Dios en el ejemplo con los hijos, en lugar de prohibirles y gritarles, más bien platicar con ellos, acompañarlos, escucharlos, conocer quiénes son sus amigos, interesarse por cómo van en el deporte, en sus estudios, en todo, o sea, ser amigos de sus hijos, sin dejar de ser papás, como nos dice nuestro obispo a los sacerdotes. Soy su hermano sacerdote, pero soy el obispo, no se manden canicos. ¿Ok? Sí. Entonces es el reino de Dios que se construye desde el propio hogar. Venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Hacer la voluntad de Dios. Eh, hacer nuestra voluntad, eso es muy fácil, hacemos lo que nos da nuestra gana, pero hacer la voluntad de Dios no es tan difícil cuando comprendemos que la voluntad de Dios es lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Lo que agrada a Dios nos debe de agradar a nosotros también. La voluntad de Dios es que su reino se haga realidad, paz, amor, justicia, y si quieres paz, lucha por la justicia con amor. Es el reino de Dios. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Yo le decía a mamá, ay, ¿por qué tenemos que rezar tanto? Pues para que Dios nos dé el pan de cada día. ¿Y por qué no le pedimos de una vez el pan de toda la semana? Chamaco baboso, ¿no ves que se hace duro? O te lo comes todo hoy y ya no tienes mañana que comer. Entonces mejor le pedimos cada día, confiados en que hoy el Señor nos va a dar lo que necesitamos para hoy. Mañana no te preocupes. Dios te dará lo que necesitas mañana. Y así cada día. No pidamos en abundancia ni con exceso, pidamos con fe, con amor, sabiendo que el Padre que alimenta a las aves del cielo, que nos siembran y guardan en graneros, nosotros valemos mucho más que todas las aves. Y el que vestir, vean los lirios del campo, no siembran, perdón, no hilan, ni tejen, ni compran en Nordstrom, y sin embargo, qué bonito visten. ¿No hará algo más por nosotros que somos sus hijos? Por lo tanto, preocupémonos por el reino de Dios y su evangelio, y el Señor nos dará lo demás.
Así que danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque dice Jesús, si ustedes no perdonan a los que nos ofenden, ¿cómo nos va a perdonar el Padre Celestial? Entonces la condición es perdonar y olvidar. Entonces esto es el Padre Nuestro. Fíjate qué tan rico es el Padre Nuestro. No nos dejes caer y no nos dejes caer en la tentación de apartarnos de Él porque buscamos un bien temporal y eso nos lleva a la destrucción del alma. Ahorita los obispos de México, tanto los de Guerrero como el obispo de Toluca, el arzobispo de Toluca, están buscando negociar con los criminales para que haya tregua, para que haya paz, para que no afecte a la gente inocente. El Papa Francisco había dicho no se negocia con el diablo, pero realmente es, oigan, párenle, ¿no? Son ustedes seres humanos, tengan humanidad por la gente inocente. ¿De qué les sirve ganar el mundo si están perdiendo la vida eterna? Entonces, la iglesia está buscando hacer algo, ya que el gobierno no hace nada. No buscamos un ejército que preste servicios de transportación a los afectados en Guerrero. No, mejor hagan su trabajo y detengan al crimen organizado para que haya seguridad en el transporte público. Eso es lo importante. Entonces, que no caigamos en la tentación de buscar el bien temporal y perdamos el alma. ¿Y a qué le tienes tú más miedo? Le preguntaba la maestra a los alumnos. No, pues yo le tengo miedo a los muertos. Uy, yo le tengo miedo a los fantasmas. No, yo le tengo miedo a los sicarios. ¿Y tú? Yo le tengo miedo al malamén. ¿El malamén? ¿Qué es el malamén? Pues no sé, pero en el Padre Nuestro decimos, y líbranos del malamén. Así que el malamén debe de ser monstruoso. Líbranos del mal. Eso es lo que le pedimos a Dios cada día, que nos libre del mal que como ha venido a reinar en ese sexenio y que está haciendo tanto daño. Oye, ya nos acostumbramos, como dice mi amiga Hortensia, a la violencia. Ya no nos impacta. Recientemente mataron a unos jovencitos de 14, 15, 20 y 23 años, el mayor, Sí. que salían de una fiesta y se dirigían a otro lugar y los mataron. Sí. Eso es horrible, pero ya no nos espanta. Forman parte de los 178,000 asesinatos que ha habido hasta ahorita en ese sexenio. 178,000. ¿Te das cuenta de la cantidad de muerte? Y ya nos acostumbramos. Que hubo una balacera en tal parte, sí, ya no es novedad. Ya nos acostumbramos a esa cultura de muerte y lo vemos como algo normal. Entonces realmente es algo que no podemos tolerar y que debemos de luchar porque esto llegue a su fin. En lugar de que el ejército esté trabajando en construcciones que ahora ya los puso López Obrador a reparar las carreteras. Oye, no, eso es trabajo que le están quitando a la gente del pueblo, a la gente que necesita trabajar, y ahora ese trabajo se lo dan al ejército. No, no necesitamos un ejército que construya carreteras, que construya un tren, que construya un aeropuerto. Necesitamos un ejército que salga a defendernos del crimen organizado. Necesitamos un ejército que proteja a la ciudadanía, no que se ponga a hacer trabajos que le corresponde al pueblo para recibir un salario digno, para poder vivir dignamente. Entonces, fíjate lo rico que es el Padre Nuestro. No se trata de repetirlo de memoria, sino de pensar en cada palabra que hacemos y meditarlo de todo corazón. Me recuerda la anécdota de alguien un explorador que invitaba a que lo acompañaran a explorar un río que nadie había entrado y todo el mundo se disculpó diciendo, no, es que yo tengo que ir a trabajar, es que yo no puedo porque mi familia
me necesita, etcétera, etcétera. Entonces nadie quiso acompañarlo y él se fue. Ujú. Exploró el río y cuando regresó lo recibieron en su casa, todos muy felices y todo. Y le hicieron una fiesta en un restaurante, y le decían, oye, cuéntanos cómo te fue. No, vayan ustedes a verlo, vale la pena explorarse. No, no, pero tú sabes, no pudimos ir, pero a ver, platícanos. Y entonces agarra una servilleta y empieza a dibujar. Dice, bueno, a la entrada del río empezó abierto, pero luego entras a una jungla bastante tupida que tuve que usar mi machete para abrirme camino por el río y pasar hacia una laguna hermosísima. Y lo iba dibujando todo. Y en esa laguna, estaba rodeada de montañas y cascadas, era algo paradisíaco. Y luego continué, había una cascada profunda, tuve que bajar, cargando mi embarcación, bajar por una ladera para no irme por la caída, y luego seguí por un navegando, etcétera. Iba describiendo cada parte del río en una servilleta. Y ya al final alguien tomó la servilleta, se la llevó, y entonces escribió un libro de la exploración de ese río, y se hizo un bestseller. Y después empezaron a darlo como materia en la universidad, y hubo quienes dieron conferencias, pero nadie fue al río. Y Ujú. el explorador se lamentó mucho de haber hecho ese dibujo en la servilleta, porque nadie fue a explorar el río ni a ver lo que él había descubierto. Ujú. Entonces, Jesús nos da un ejemplo de oración, no una fórmula mágica. Se trata de tomar como ejemplo el platicar con Dios con esa confianza de llamarle papá querido y platicar con Él. Y Él ya sabe desde antes de que hablemos lo que necesitamos, pero es el dejarse ser en Dios, el escucharlo, el ponernos en sus brazos. Traten de experimentar eso. A mí me da muchísimo gusto y me dio mucho gusto y me conmovió bastante ver a un muchacho que era un mal hablado, un grosero, era un travieso en su casa y ahora va camino al seminario. Y una vez Oh, entré a la iglesia y lo vi tendido en el suelo, haciendo oración frente al Santísimo, me conmovió hasta las lágrimas. Dije, qué hermoso sí. ese muchacho que realmente está en esa comunicación con Dios. Entonces, orar es ponerse en la presencia de Dios. Traten de hacerlo. Vayan a la iglesia cuando no haya nadie. Platiquen con Dios. Estén con Dios. ¿Ok? Sí, es de ahí de su comunidad, el ese joven, ¿verdad? ¿Perdón? Es de Sí, su es de aquí de Mamá comunidad, Negra. ¿verdad? Un gran muchacho que le tengo mucho cariño, mucha admiración. Sí, pues ahora para orar por él. Padre, ahorita que estaba mencionando que nos estamos acostumbrando, a escuchar que fallecen personas y personas, pues, Son asesinados, sí. Es un asesinados. promedio de 230 muertos en cada fin de semana en México. Sí, cuando nosotros estamos, a una lejanía, ¿verdad? Por ejemplo, de esos casos, lo que nos queda es orar, ¿verdad? Por esas no tomarlo al natural, sino por lo menos orar, ¿no? Por pedir por Educar a los hijos para sí, que sí, no caigan en la tentación de sí, ser parte de la violencia. sí, sí. Ahorita que estaba hablando de todo esto, de lo que es la oración, cómo dirigirse a Dios, me recordé, no si puede extender usted ahorita, sobre las personas que mencionan, a Dios en forma, letra minúscula, porque a él hay que escribirlo con letra mayúscula y también hablar con él, dirigirse y no decir como Diosito. Hay personas que me toca escuchar nombrarlo así. Mira, que le llamen como quieran, pero con cariño. Sí, sí está bien, Ujú. entonces, porque he escuchado mensajes, ¿verdad? De eso, que a él hay que, porque lo merece, ¿verdad? Porque es grande, por todo lo que es tan grande él, ¿verdad? Rico en amor y misericordia y todo así. Entonces, en definitivo, depende, entonces sí, lo que usted nos dice es con qué voluntad, con qué corazón lo hacemos, ¿verdad? Ujú. Sería Muy más bien. bien. Ok, mi querida Juanita,
Oye, Juanita, ¿tenemos alguna pregunta, chisme, comentario, aclaración, duda, inquietud, queja o qué sé yo? Sí, mire, por lo pronto tenemos una aquí en los mensajes de Pedro y Toña Estrada. Le envían saludos Saludos, Pedro y y Toña. una pregunta dice, por favor, ¿cuál es la diferencia entre herejía y apostasía? Y le da las gracias de antemano. Sí, mira, herejía es una verdad falsa, o sea, algo que es contrario a la verdad divina. O sea, ah, por ejemplo, decir que Jesucristo no es Dios, que es solamente hombre, eso es herejía, es algo falso. Una herejía es algo que contradice o pone en cuestionamiento las verdades fundamentales de nuestra fe. Eso es una herejía, lo que se sale de la verdad. Y una apostasía significa renegar y salirse de la fe. Es decir, alguien que era católico y se volvió apóstata, reniega de la fe y se vuelve contra ella. Eh, por ejemplo, hay quienes han sido bautizados, quienes han llevado una vida eh, cerca de Dios y de repente dejan la iglesia y se vuelven contra ella. Eso es una apostasía, apostatar. Ujú. Bien, pues bueno, gracias a Toña y Pedro, ¿verdad? Que le hicieron esta pregunta allí y al mismo tiempo, miren, nos aprendemos también. Am, María Mesa, recalcando aquí con lo que le preguntaba sobre cómo mencionar a Dios con letra minúscula o mayúscula, dice que mucha gente escribe Dios con minúscula, o sea que es Mira, algo como hay que se mucha nota. gente que no tiene ortografía. Sí. Y como la ortografía no se oye a menos de que escribas cajón con G, Ujú. entonces hay mucha gente que no sabe escribir, ¿eh? De verdad. Entonces no creo que le pongan Dios con minúscula por maldad, sino porque Porque no no tiene sabe. sentido Sí. de ortografía, ni de sintaxis, ni de cómo es el escribir. Ujú. O sea Sí. que no son gente letrada. Bendito sea Dios que escriban Dios con minúscula o con mayúscula, pero lo importante es de que tengan presente a Dios en su corazón, Eso. escrito con letras gigantescas. ¿Ok? Sí. Bueno, mire, una pregunta de las que tenemos aquí que se nos puede hablar sobre lo que es reforma protestante. Bien. Mira, ha habido varias separaciones de la iglesia por quítame estas pajas. En el año 1050 se separó la iglesia ortodoxa de la iglesia católica. Ujú. Por que si María era la madre de Dios o la madre de Jesucristo, la que si era la Teotocos o la Cristotocos, etcétera, pero más que nada fue por cuestión política, porque Constantinopla y Roma estaban en división de poder. Entonces fue más que nada fue ese tipo de separación. Ujú. Ah, ah, Hubo varias herejías, pero sin embargo, la Iglesia Católica se mantuvo firme y continua. Allá por el año de 1540 fue un fraile agustino que fue a Roma y era un sacerdote medio frustrado en muchas cosas, que incluso su primera misa se equivocó, su papá lo regañó, entonces como que no captaba muchas cosas, pero de alguna manera se adelantó al Concilio Vaticano II en muchos aspectos. Lo malo es de que quiso hacer las cosas a su manera sin contar con la iglesia. Me recuerdo en la revista Life, allá por 1969, antes de que llegara el hombre a la luna, había habido varios intentos del Apolo 8, el Apolo 9, etcétera, que habían estado dando la órbita en torno a la luna, en el cohete Atlas, que llevaba
la cápsula Apolo, era el proyecto Apolo, y era un cohete cilíndrico gigantesco que era transportado en una plataforma con orugas, es decir, como la de los tanques de guerra, como lo de los tractores de guerra, como lo de los tractores de todo terreno, son orugas, es decir, son piezas de metal que van en una hilera de ruedas y va girando, entonces va sobre tierra firme, sobre una plataforma firme. Entonces esa plataforma era impulsada por orugas, por ese tipo de tractor, y la fotografía espectacular de Live a pie de página decía: a paso de oruga llegaremos a la luna. A mí me impresionó mucho eso, ¿eh? Y realmente la iglesia camina lento pero firme, a paso de oruga pero avanza junto con la humanidad, y tiene la característica de renovarse y reconocer sus errores y de avanzar. ¿Qué fue con Martín Lutero? Martín Lutero fue a Roma justamente cuando se estaba construyendo el Vaticano, como lo conocemos ahora, la Basílica de San Pedro. Y las indulgencias es un regalo dado por la Iglesia, o sea, lo hemos hablado anteriormente, como signo precisamente de gracia sobre los pecados cometidos. Entonces se da la indulgencia plenaria o parcial y se ofrece cuando hay un año santo, cuando hay alguna causa. Forma de ganar esas indulgencias es también colaborando y ayudando. Por ejemplo, cuando se estaba construyendo el Vaticano necesitaba de recursos y se ganaban indulgencias dando donaciones para la construcción del Vaticano. Martín Lutero dijo que se estaban vendiendo las indulgencias. No, se están ganando indulgencias cuando colaboras con la construcción de lo que sería un regalo para la humanidad, como es el Vaticano. O sea, no es del Papa, es de la Iglesia, es de la humanidad. Sin embargo, eso dio pie para Martín Lutero para hacer una serie de cambios, de protestas. Escribió manifiestos que colocó en las entradas de las iglesias y varias veces se le invitó a dialogar y él no quiso participar, hasta que finalmente se le dictó la excomunión y la quemó públicamente y se separó y creó su iglesia reformada, y en Alemania se le sometió a juicio y se buscó precisamente el que se diera la libertad de seguir esa religión, y se les pusieron varias normas restringidas, restrictivas, y ellos protestaron. Entonces por eso se les llamó protestantes. Entonces, ante eso hubo una lucha precisamente por ganar los derechos de ejercer su religión, y a ellos se unieron varios, entre ellos, y surgieron varias sectas originadas por el protestantismo, que fueron los calvinistas, fueron los cuáqueros, fueron los puritanos, fueron etcétera, que surgieron precisamente de esto. Y entonces se da una reforma protestante, en la cual hubo una lucha incluso sangrienta con la reina María, por eso se le llamaba Bloody Mary, por las causas de sangre derramada. En Francia se permaneció católica, por eso se le llamó la hija predilecta de la iglesia, y se le concedió un cabildo en la catedral al rey. Actualmente el mandatario de Francia tiene su curul o su asiento en el cabildo de canónigos, aunque él no lo sepa y aunque nunca lo haya usado. Pero hubo este cambio, esa reforma, y España también permaneció fiel a la fe católica. Entonces ese tiempo de cambios, porque en Inglaterra también con el rey Enrique VIII, que se separó de la iglesia y fundó la Iglesia Católica Anglicana, hubo persecución y martirio contra los católicos y contra los sacerdotes católicos. Entonces, todo esto se llama precisamente esa reforma protestante. ¿Ok?
Bueno, Muchas gracias. Antes de ir con un comentario de los comentarios que perdón, dije nada más aquí. déjeme terminar que como Sí, resultado de esto sí, claro que sí. surgió el Concilio de Trento, en Ujú, el cual la Iglesia se definió en muchas cosas. Entre ellos surgió los seminarios, a partir del concilio, surgió lo que era el misal mm, del canon de la Iglesia, de la misa tridentina, o sea, a partir del Concilio de Trento, y se definieron varias normas dentro de la Iglesia. Fue un concilio muy importante para definir la posición de la Iglesia ante el protestantismo y ante otras sectas, y se ujú, reforzó la Iglesia en ese sentido. Ok, muy bien. ahora sí, ya para terminar, ¿qué pasó? Pues mire, ¿nos puede decir cuál de los sacramentos deja una marca indeleble que se llama carácter sacramental? Bueno, realmente lo que nos forma y nos da, y que es para toda la vida, empezando por el bautismo, que nos da la gracia santificante y que nos hace hijos de Dios para siempre, de tal manera que cuando alguien deja la fe católica y regresa nuevamente, no tiene que volver a bautizarse, sino que ha sido bautizado para siempre. Que haya abandonado la fe es otra cosa, pero está bautizado para siempre. Este, el, la confirmación nos da el don del Espíritu Santo, que viene el orden sacerdotal. Uno es sacerdote para toda la vida, así hasta en el infierno mismo seré sacerdote, pero aunque dejara el ministerio o lo que sea, soy sacerdote para siempre. O sea, esto es de carácter para toda la vida. Ujú. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Mire aquí, Mari González está pidiéndonos, o yo creo directamente también a usted, oración por su mamá Elsa Reyes, que está en el hospital, tuvo una caída muy, pues, ¿Cómo se llama? Elsa Reyes, Elsa ajá, Reyes. Ok. está en el hospital, pues, con un accidente que tuvo, una caída, nos dice ahí. Y pues le damos también gracias a Lorena González y a Roger Alejandro, dice Fernández Varo, dice, saludos padre Jorge, desde Chivamex. Tracy, dice que lo extrañan también. eh, También a ti, mi querido Alejandro, ya no me has hablado. Ok. También, sí, claro que sí, María Mesa también, aquí enviando buenos días a Pedro y Toña que hicieron su pregunta y Socorro Romo Gutiérrez y Mari González, María Gómez, nos dice ahí amén, ¿verdad? Entonces, Lorena Valencia también envía saludos y, y bueno, y María Mesa que por último, pues ahí enviaba petición por su mamá. Eh, pues, por nuestra O sea, parte. Elsa, Ujú. Elsa ¿Mande? González, Elsa Elsa González. Sí, es la mamá de... sí, la mamá de esta persona que se llama Mari González. Ok, muy Ujú, bien. Entonces vamos a por pedir favor. por él. Bueno, Ok. y básicamente sí, lo que usted quiera completar, Pues ah, nada más que en ese gracias. tiempo de campaña, por favor, ayuden a colaborar con el Ministerio de Unidos por Cristo y María. Sí. Les dejo, hoy es Día Internacional de los Gatos, así que Sí, apapachen a su gatito, ¿ok? hay que protegerlos, ¿verdad? Y cuidarlos. Y que Dios Todopoderoso Okey. les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Padre. Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios Amén. les acompañe y les bendiga. Bye. Gracias, Padre, que tenga bonito día y aquí lo vemos mañana. Primero Dios. Muchas gracias. Bye. Bye. Radio Católica, Unidos por Cristo y María.